quiero hablarte en esta mañana de algo muy importante. Quiero que voltees al que está al lado y le digas: yo amo mi familia. Así voltea y es más, si tienes ahí a tu hijo, aprovecha a tu hija, abrázala y dile: yo te amo, aunque no te gusta que te abrace. ¿Te aguantas? La semana pasada te hablé acerca y comenzamos la serie de Yo amo mi familia. Y tú tienes que aprender que cuando la palabra de Dios nos enseña acerca de la familia, nos dio un manual. Di conmigo: manual. Algunos de ustedes lo tienen en su casa, en un librero, tal vez no lo encuentran, pero este es el manual para tener una familia exitosa. No es lo que la televisión nos muestra. No es lo que las telenovelas nos muestran, de 2 mujeres, un camino y no sé cuántos, como 20 hijos. No, ese no es el modelo de la familia que Dios quiere. No es el modelo de la familia Simpson. El modelo viene aquí. ¿Qué rol tiene cada persona en el hogar? ¿Cómo debe de funcionar la familia? Ahora, nuestros hijos a estas alturas, ellos enseñan a ser personas muy independientes. Se les enseña tal vez no lo aprenden mucho en casa, pero fuera de casa, por toda la influencia que les digo de los medios de comunicación, ellos aprenden a no respetar a la autoridad, a ser rebeldes o a tener rebelión en su corazón, a tener ese espíritu anárquico, ¿verdad? Y también a que después de que ellos tienen un espíritu anárquico no hay ninguna consecuencia o ningún castigo. Ellos se vuelven arrogantes y se vuelven independientes, y esto es muy peligroso. Y el asunto es de que el problema de las familias comienza en los matrimonios, allí. Una familia disfuncional, cuando hay desintegración familiar, proviene de los matrimonios que después terminan en divorcio. Y los que pagan los platos rotos son los hijos. Ahora, cuando los hijos piensan un día en casarse, ellos dicen, y tal vez te pasó a ti, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Cuando yo me case, yo no voy a ser como mi mamá. Cuando yo me case, yo no voy a cometer los mismos errores que mi papá. Yo no voy a cometer los errores de mi mamá. Y así, ¿sí o no? Algunos de ustedes que están casados dijeron eso. Y cuando se casaron, se dieron cuenta que ya estaban cometiendo los mismos errores. ¿Por qué? Porque es lo que vieron como un modelo a seguir. Es lo que vieron como un ejemplo. No conocen otra cosa. Un papá que golpea a su esposa, si tú viste que tu papá golpeaba a tu mamá, pues muy probablemente tú vas a permitir que alguien te golpee porque eso es normal. O al revés, como decía el pastor, porque ya no se sabe. Una mamá, si tú viste que tu mamá le gritaba a tu papá y le decía hasta de lo que se iba a morir y le aventaba la plancha, pues quiero decirte que muy probablemente tú termines haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es el modelo que tú viste, es el ejemplo con el que tú creciste. Y entonces cuando se llega a formar un matrimonio y se llegan a tener hijos, una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle a Dios es que siempre tengamos conexión. Una de las cosas que me gustó, una frase que la pastora Candy de Ma dijo la vez pasada, ella dijo: cuando pierdes la conexión con tus hijos, pierdes la relación y pierdes la influencia. Pídele a Dios que haya cosas que te mantengan conectado a tus hijos, a tus hijas, para que no pierdas la influencia, porque si tú no te conectas con ellos, llegará alguien más que sí tendrá el tiempo y a lo mejor no sea de buena influencia. ¿Cuántos papás hay aquí, varones, que tienen hijas? No hijos, hijas. Ok. Quiero decirte una cosa. Si tu hija llega un día contigo y te dice: papá, mira estas zapatillas, se sabe cómo son las mujeres, ¿verdad?
Mira este corte de cabello que me hice, y mira estas zapatillas, y mira este vestido. Mira, papá, me compré esta bolsa, ala, me compré esta cosita del cabello. ¿Cómo se me ve? Y tú, ay, tengo mucho trabajo, ni le haces caso. Va a llegar alguien más y le va a decir, ala, qué guapa te ves. Y a lo mejor ese que llegue no tenga buenas intenciones. Si tú como padre que tienes una hija mujer no le celebras, va a llegar alguien más que le va a celebrar. Es mejor que tenga tu atención para que no busque por otro lado y alguien que tenga malas intenciones logre captar su atención. Y esto también aplica en el matrimonio. Que tú veas que tu esposa se levante con el cabello parado, tú dile, wow, eres la mejor mujer del mundo, porque si no, alguien más se lo va a decir. O al revés. Aunque tu esposo se levante y digas, Dios mío, ¿qué hice? ¿En qué estaba pensando? Tú dile, wow, eres el mejor hombre. Y tú dile así, ¿verdad? Porque si no alguien más llegará y le dirá lo que tú no le dices. Los hijos necesitan la aceptación de nosotros como padres. Necesitan nuestra aprobación. Necesitan nuestra atención. No necesitan que todo el tiempo estés diciéndoles solo lo malo que hacen las cosas. También necesitan que tú les digas lo bueno que pueden hacer las cosas y lo grande que llegarán a ser. Porque a veces los padres somos el obstáculo para que nuestros hijos no avancen. Dice la palabra que como saetas en manos del valiente son los hijos. Y yo creo muy firmemente en esa palabra. Yo sé que en cuanto más empeño nosotros pongamos en nuestros hijos, pero comenzando por nosotros, nuestros hijos llegarán lejos. Pero nosotros somos los primeros que debemos de creer en ellos. Si nosotros pensamos que ellos son unos buenos para nada y que no harán nada en la vida, pues ¿cómo van a creer ellos en sí mismos? Tú tienes que decirle a tus hijos que ellos llegarán a ser grandes empresarios, que ellos llegarán a tener grandes negocios, que multitudes los seguirán, que todo lo que hagan les saldrá bien. Pero tienes que decírselos, no tan solo señalarles lo malo. Para eso ya tienen al diablo. Pidámosle a Dios que no perdamos esa conexión con nuestros hijos, porque al perder la conexión perderemos la influencia. ¿Qué cosas nos desconectan de nuestros hijos? ¿O qué cosas desconectan a la familia? Porque estamos hablando de la familia, ¿verdad? De la relación de la familia. ¿Qué cosas? La televisión. Voltea al que está al lado y dile, la tele. Segundo lugar y premiada, el celular. Vas a un restaurante y todos están viendo o el Facebook o el Instagram o contestando, chateando o lo que sea, pero están allí, pero en otro lado. Están unidos, pero separados. Esas son las cosas que desconectan a la familia. ¿Qué otras cosas desconectan a la familia? Cosas que no son físicas, como la burla, la comparación, la indiferencia, la ironía. Eso también crea distanciamiento y resentimiento. Y creo que eso es lo más grave. La comparación. Evita comparar a tus hijos cuando ellos estén, cuando ellos escuchen. Es que tu hermano no haría esto, es que tu hermano es mejor que tú, es que tu hermano... No compares a tus hijos, no cometas el mismo error que cometió. Miren, yo creo firmemente en que Dios tenía un propósito con José el soñador. Yo creo que cuando Dios le asigna a alguien algo específico, ya está marcado con esa asignación. Pero una cosa sí quiero decirte, que cuando Jacob comienza a darle más reconocimiento a José que a los demás hermanos, fue tanta la envidia de sus hermanos que pensaron en matarlo.
Tienes que tener mucho cuidado de tener favoritismo con tus hijos. A lo mejor guárdatelo en el corazón. O a lo mejor muéstraselo a solas, no lo sé, yo no sé, pero ten mucho cuidado porque eso causa la envidia de los hermanos a tal grado que ellos querían matarlo. No sé si me estoy explicando. Tenga mucho cuidado con lo que dice eso separa. Proverbios 22, vamos a leer Proverbios 22, 6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Voy a volver a leerlo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quiero contarte que en Londres hay un museo que tiene una piedra que esa piedra hace muchísimos siglos era una piedra blandita. Y lo maravilloso de esa piedra es que al día de hoy es muy fuerte como un acero, o sea, no se rompe con absolutamente nada. Pero esa piedra un día fue blandita. El asunto es de que lo maravilloso es que tiene ahí las patitas de un pajarito en la piedra. Y nadie se las puso, es una piedra que con el tiempo se fue endureciendo. Nuestros hijos están en nuestras manos como una piedra blandita. Y de nosotros depende que se conviertan en una piedra dura. Que cuando vengan los problemas, cuando vengan las tormentas, cuando vengan las lluvias, cuando vengan los huracanes, ellos se permanezcan con carácter y firmes, inamovibles. La palabra instruir quiere decir que tú te tienes que encargar de enseñarlos, de educarlos, para que el día que tú no estés, ellos amen a Dios y tengan el carácter suficiente para decir no o decir sí y tomar buenas decisiones. Aun cuando tú ya no estés. Una de las universidades más famosas en Estados Unidos es la Oral Roberts. Y un día los papás de Oral Roberts doblaron sus rodillas y le pidieron sabiduría a Dios para entender cuál era la asignación de su hijo. Y ellos entonces empujarlo a que llegara a ese destino. Tú tienes que pedirle a Dios, doblar tus rodillas y que te muestre cuál será el destino de tu hijo, pero de tu hijo, de tus hijos o de tus hijas. Pero sin duda tiene que ser un destino muy bueno, porque ellos no están aquí nada más porque sí. No sé si me estoy explicando. Entonces, instruir a un hijo es lograr que ellos desarrollen y tengan la capacidad y la educación de cumplir el destino por el que ya fueron marcados por Dios. Dios ya tiene unos planes en el cielo. Dios pensó en tus hijos desde antes de que tú nacieses, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si Dios pensó en tus hijos desde antes de la fundación del mundo, tienes una tarea bien grande por hacer. Quiero que me acompañes a Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Quiero que digas conmigo, cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. El sacerdocio, es decir, la autoridad, no se la puedes dejar a alguien más o a un líder de la iglesia o solamente a la pastora. En tu casa tiene que haber un altar donde haya un sacerdote. Porque aquí dice la palabra que el que instruye es el sacerdote de la casa. ¿Y dónde se instruye? En la casa, en el camino, al acostarse,
a levantarse en la casa, en la familia. Y a veces una mujer se tiene que levantar con un sacerdocio en una casa porque no hay un varón que lo tenga o que se ponga con esa autoridad. Por ejemplo, el ir a la iglesia no es negociable. En el capítulo 11 de Deuteronomio, cuando habla de ese altar, de ese sacerdocio, lo habla y se está refiriendo a la familia, a la casa. Pero escúchame bien, en el capítulo 12 habla acerca del altar de la iglesia. La palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ojo acá. ¿Quiénes son padres de familia? Hombres, varones. Ok. ¿Quiénes son mamás o jefas de familia? Ahora le dicen así. Bueno, pues en tu casa se tiene que hacer y respetar lo que tú dices. Si no, perdóname, pero solo estás pintado. Por supuesto, en el orden y en la línea que Dios dice. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces los hijos no quieren ir a la iglesia. Y entonces los padres dicen, bueno, pues entonces cuando ellos quieran, ahí cuando Dios hable a sus corazones, no los voy a forzar, que no vayan. Quiero decirte una cosa. Eso no es negociable. Cuando tú entiendes que eso no es negociable, cuando tú entiendes que está de por medio la vida de ellos, porque dice que los que instruyen de día al acostarse, al levantarse, en la casa, en el camino, son los padres, pero primero tiene que llegar al corazón de los padres y los padres tienen que estar convencidos y los padres tienen que tomar autoridad sobre ellos. Los hijos ya no respetan. ¿Por qué? Porque no hay una madre, no hay un padre que se pare y les digas, aquí en esta casa se respeta. ¿Y sabes qué? Es por el bien de ellos. No hay una formación. Se dice que en la época del pueblo de Israel, que los que cuidaban a los hijos eran las nodrizas de Egipto. No le dejes a las nodrizas de Egipto a tus hijos. Toma tú el sacerdocio de tu casa. No sé si me estoy explicando. Elí es un ejemplo de la falta de autoridad. ¿Qué pasó con Elí? Elí dejó que sus hijos hicieran lo que quisieran. ¿Para él era más fácil o fue más fácil? Porque la verdad es más cómodo no disciplinar. No corregir, no instruir, es lo más cómodo. Pero ¿sabes cuál fue la consecuencia de los hijos de Elí? Que se apartaron de Dios y el juicio de Dios cayó sobre sus hijos, no sobre Elí. El problema es que el juicio de Dios puede caer sobre tus hijos. Entonces, cuando tú te plantas y dices, en esta casa aprenderemos y yo te voy a enseñar a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pase lo que pase, así como esa roca que está en el Museo de Londres, aunque vengan tormentas, aunque vengan huracanes, yo te voy a enseñar lo que es carácter. Pero si te ven que te doblegas a la primera, un domingo vienes, 3 domingos faltas, porque se te olvidó, porque esto, porque el otro, porque aquí, ¿cómo van a amar tus hijos a Dios si tú con cualquier cosita estás queriendo dejar a Dios? Viene un problema y lo primero que haces es, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Te miraron feo? Ya no voy a ir. Viene un problema, voy a dejar mi grupo. Voy a dejar el servicio. ¿Qué carácter queremos formar en nuestros hijos? ¿Qué herencia queremos dejar en ellos? ¿Cómo no queremos que se dobleguen si nosotros somos los primeros en doblegarnos? Nosotros somos su modelo.
Si nosotros nos doblegamos, ellos se van a doblegar. Tú tienes que ser su modelo de tal forma que el día que Dios te llame a su presencia, ellos se queden preparados para soportar lo que aquí en la tierra se vive, lo bueno y lo no tan bueno. Lo más peligroso es que si tú no los corriges, si tú no los instruyes, los días de tus hijos se acortan y van a la destrucción y a la muerte. Aquí vamos a seguir leyendo en el versículo 18, ¿verdad? Voy a leer un pedacito porque allí en el versículo 18 habla y es una palabra hacia los padres. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. ¿En el corazón de quién? De los padres. Y los padres le enseñarán a los hijos. Versículo 21, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro corazón, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas las naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que nosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá. Quiero que veas algo impresionante que a lo mejor ni has dimensionado. La promesa es que nuestros hijos poseerán naciones. Es decir, lo que Dios tiene para nuestros hijos no es chiquito. Es grande. Pero tú lo tienes que formar con un carácter grande. ¿Y sabes cómo se forma ese carácter grande? Con disciplina, con corrección. Duele, pero es necesaria. Los que más sufren son los padres. Pero ese hijo, porque va a poseer un día una nación, o va a ser un gran líder, o un gran empresario, tiene que forjar ese carácter. Y hay cosas que no salen con ayuno y oración, que salen con esto. Dios nos dejó herramientas. La oración, el ayuno, por supuesto, lo espiritual. Pero a veces, yo no sé, ¿verdad? Pero a veces uno le habla a los hijos, uno les grita y les dice no hagas esto, o los exhorta, ¿verdad? La exhortación, el consejo, y no entienden, pero algo mágico pasa con esto. Que solo sale de su corazón con esto. Trae una liberación impresionante. Pero esto no es para maltratar tampoco. Es para instruir, es para corregir. La palabra de Dios dice que Dios nos ama tanto que por eso nos corrige. Y que el padre que ama a su hijo, lo corrige. El que aborrece a su hijo, no lo instruye, no lo corrige. Quiero que me acompañes a Proverbios 22:15. Búscalo ahí, te va a gustar mucho. Más a los hijos. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Lo voy a volver a leer. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Tú quieres alejar a tu hijo de la muerte? Corrígelo. ¿Tú quieres alejar a tu hijo de la rebeldía?
corrígelo, instrúyelo. Ahora, esto no se usa en la cabeza, ni en las manos, ni en los hombros, ni en la espalda, ni en las piernas. Dios dotó a tus hijos y los bendijo. Algunos más, a unos no tanto, ¿verdad? Pero hay una parte que se llama pompitas, ¿verdad? O pompis. Allí es donde se debe dar la vara, no en cualquier lado. También dice la palabra que el hijo que no recibe la disciplina de su padre es como un bastardo. Tú tienes que entender que si tu padre te disciplina, tu madre te disciplina, es porque te ama. Porque lo cómodo es no hacerlo. Lo cómodo es no meterse en problemas. Lo cómodo es dejar que hagan lo que quieran. Pero lo delicado es que su camino va a camino de muerte, que sus días se pueden acortar, que no poseerán naciones. Entonces tú tienes que forjar su carácter y enseñarles. Y por supuesto, no todo se arregla con la vara de la corrección. La exhortación, la conexión y lo más importante, que tú seas su modelo a seguir. Ellos necesitan tener orden en su vida y tu familia necesita orden. Pero si tú no tomas la autoridad que Dios te ha dado a ti como sacerdote de tu casa, hay un completo desorden. Tienes que ponerte bien los pantalones y decir: en esta casa se sirve a Dios. En esta casa yo he decidido que yo y mi casa servimos a Jehová. Yo he decidido que en esta casa amaremos a Dios por encima de todas las cosas, aún por encima de la familia. Porque fue Dios el que restauró a la familia. Fue Dios el que restauró tu matrimonio. Entonces, si tú quieres ir al cine, puedes ir de lunes a sábado. Tienes no sé cuántas horas para ir al cine, no sé cuántas horas para irte a pasear, no sé cuántas horas. Pero con el tiempo de Dios no es negociable. Si tú y tu casa quieres servir a Dios, el domingo a tal hora, todos bañaditos, todos peinaditos, como fila militarizada, y nos vamos a la iglesia, porque yo y mi casa serviremos a Dios.